Ahora nos vamos a dedicar a ver aquellas estructuras secretoras cuyos productos son eliminados hacia el exterior del cuerpo de la planta. Vamos a ver los tricomas. En realidad los vimos en la clase de epidermis, pero hoy nos vamos a dedicar brevemente a los tricomas que producen secreciones, es decir, glandulares. También analizaremos las denominadas glándulas o coléteres. Cuando nos referimos a un tricoma glandular, es una estructura que produce normalmente en una cabezuela la secreción, la cual es excretada hacia el exterior. Pueden tener un pie que puede ser corto o largo y formado por una o muchas células. Muchísimas plantas tienen estos tricomas glandulares, con extremada variedad de productos excretados. Entre sus funciones, obviamente, están la de defensa de la planta contra organismos o inclusive insectos. Aquí estamos viendo pelos defensivos en hojas de esta planta que es la alfalfa. Y vemos una foto de microscopía donde la secreción de estos tricomas hace que el gorgojo de la alfalfa sea incómodo de desplazarse por la superficie de las hojas, ya que queda adherido al producto secretado por los tricomas. También hay tricomas que tienen otra forma de excreción y se denominan tricomas urticantes, ya que producen una sustancia que tiene gran cantidad de acetilcolinas o histamina, inclusive ácido fórmico como el de las hormigas, y esta sustancia se produce en el interior de la célula apical. El extremo de esta gran célula tiene una pared silicificada, muy débil y que al mínimo contacto se rompe formando como si fuese una aguja. Estas agujas, igual que una aguja hipodérmica, inyecta el contenido hacia el individuo que la tocó, produciéndole la típica sensación urticante. Uno de los más conocidos de estos tricomas es en la planta que todos conocemos como ortiga. Sin embargo, muchísimas familias tienen este tipo de tricomas. También hay tricomas, por ejemplo, en la planta de cannabis sativa, en la variedad de cannabis que tiene tetrahidrocannabinol. Esta sustancia es excretada también al exterior a través de estos tricomas glandulares. Otras células a nivel de la raíz es muy poco el producto que se excreta. Sin embargo, las células de la caliptra, este capuchón que cubre el extremo de cada una de las raíces, son células especializadas en la producción de mucílago. Este mucílago, junto con el agua que cubre las raíces, forma el mucigel y facilita, mediante la lubricación, la penetración de las raíces entre las partículas del suelo. También existen pelos especializados en la excreción de sal. Estos pelos en forma de burbuja se llaman pelos vesiculosos. Se encuentran en las plantas que viven en ambientes extremadamente salinos, como las salinas grandes que encontramos en el norte de nuestro país. Plantas como Atriplex tiene estos pelos cubriendo todas las hojas. Estos pelos acumulan la sal, es decir, el cloruro de sodio que hay en exceso en el suelo. Este cloruro de sodio entra con el agua por el xilema y al llegar en las hojas se acumula dentro de estos pelos. Estos pelos luego son eliminados con el viento y de esta manera la planta se desprende del exceso de sal que tiene. En otras plantas, como Tamarix, las células salinas forman conjuntos denominados glándulas. Estas glándulas son grupos muy ordenados de células que inclusive pueden tener estas paredes laberínticas que describimos al inicio de la teoría, es decir, son células de transferencia. En este caso, la cutícula tiene poros y la sal se excreta de manera activa hacia el exterior. Es decir, a diferencia de los pelos vesiculosos, esta glándula no se desprende, sino que activamente elimina la sal hacia el exterior. También encontramos el concepto de glándula como un conjunto de células especializadas en la excreción de una sustancia en las denominadas plantas carnívoras.
Estas plantas ya la vimos antes y en realidad el término carnívoro es incorrecto. Son plantas que atrapan insectos o pequeños animalitos con el objetivo de obtener nitrógeno, ya que típicamente crecen en suelos donde este mineral se encuentra en deficiencia. En nuestra región del país, en los esteros de Liberá, crece una de estas plantas llamadas carnívoras, que se llama utricularia. Es una planta acuática y bajo la superficie del agua tiene estas glándulas o utrículos, que a modo de bolsita atrapan pequeños insectos del agua, los digieren, utilizan el nitrógeno y luego se desprenden del exceso de material. En el interior de estos utrículos se producen a través de células enzimas proteolíticas. Estas enzimas degradan lo que haya entrado al utrículo. Es decir, un utrículo encima tiene presión negativa. Entonces, cuando algún pequeño insecto o molusco toca el extremo abierto del utrículo, como si fuese un pequeño gotero, es succionado hacia el interior. La cavidad interna de este utrículo está tapizada de unos pelos que se llaman pelos digestivos, ya que esos pelos o tricomas son los que segregan la enzima que degradará el insecto o molusco. El interior de estos pelos también tiene las típicas paredes laberínticas de una célula de transferencia. También otras plantas son un poco más espectaculares como carnívoras y tienen trampas activas, es decir, aquellas trampas son en forma de pelos o glándulas que ante el contacto con el insecto producen movimientos násticos. Típicamente la drosera es una de estas especies que se cierra sobre el insecto que toca. También Dioanea, esta planta, atrapamoscas llamada comúnmente, tiene glándulas en el interior de estas hojas modificadas. Estas hojas tienen la característica que al menor contacto se cierran y los dientes que tienen en forma de pequeñas espinas se traban entre sí y atrapan así al insecto o inclusive pequeños animalitos. Otras tienen trampas pasivas, como el nepentes. Aquí no se mueve nada. Simplemente la hoja modificada en forma de una jarra acumula agua en el interior. Y en este agua, las células que forman esta jarra segregan las enzimas proteolíticas que digieren el insecto que cae en el interior. Otra, también llamada lirio cobra, tiene modificaciones muy espectaculares, pero el concepto es el mismo. Es una jarra donde cae algún insecto y es atrapado y la estructura hace que no pueda volver a escaparse. Luego tenemos otras estructuras secretoras que son los coléteres. Estas, también llamadas glándulas, normalmente se encuentran en las partes muy jóvenes de la planta, es decir, inclusive están formados en las yemas, porque segregan una mezcla de mucílagos y gomas, es una mezcla gomosa que protege a los ápices en crecimiento y evita que estos se desequen innecesariamente. De acuerdo a la estructura de los coléteres, tienen en realidad la característica de ser una emergencia. Durante muchos años fueron descritos como un tricoma, pero la diferencia es que acá tienen un eje central que deriva del parénquima y lo cubre una epidermis que típicamente tiene la forma de empalizada. De acuerdo a la forma general del coléter, pueden ser descritos como estándar o lacrimiformes cuando tienen esta pequeña forma de una lágrima. Son característicos de numerosas familias, entre ellas las turneráceas. También se encuentran muy típicamente en las rubiáceas, familia a la cual pertenece la planta del café. Aquí pueden ser coléteres del tipo estándar o inclusive las células de la epidermis pueden estar separadas formando como cepillos o estructuras plumosas. También existen coléteres en la yerba. Aquí vemos un corte longitudinal y un corte transversal de una yema donde señalados con flechas vemos los coléteres. En este caso son estípulas modificadas en la cual la epidermis produce esta característica forma de empalizada.
y el interior es un parénquima. En conjunto, este parénquima más las células de la epidermis producen la secreción que protege a las yemas de la yerba de la desecación del ambiente. Como siempre, recuerden que encontramos todas las teorías en los hipertextos de botánica morfológica.